Ok, buenas tardes a todos. Estoy grabando este video para darles una guía de cómo realizar un estudio R&R desde cero, solamente teniendo en cuenta que tienen que tener Minitab instalado en su computadora. Entonces, para no demorar mucho en el tiempo que vamos a pasar aquí, para no extender mucho este video, voy a tratar de ir al grano sobre lo que tienen que hacer. Para empezar, para el día de mañana necesitan llevar su matriz de corridas que van a tener que realizar cuando estén midiendo sus piezas con el vernier, que es el instrumento de la práctica de mañana. Entonces, para ello, solamente tienen que realizar una pequeña función, que es darle aquí arriba donde dice Start a Minitab, donde tenemos aquí el apartado que dice herramientas de calidad o Quality Tools. Vamos a ver un estudio de medición que es el Gauge Study. Y para no complicarnos mucho la vida, vamos a hacer primero nuestra matriz que deben de imprimir mañana. Cuando le di clic a esto, pudieron notar que apareció un menú que me va a permitir poner el número de partes y los operadores, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que yo voy a utilizar 3 partes el día de mañana, que es lo que les pedí. A cada parte le vamos a escribir un nombre. Voy a ponerle, por ejemplo, que es alfa, beta y gamma. A los nombres de los operadores ahorita no interesa tanto, pero en su caso sí debían de poner el nombre de las 3 personas que van a medir. Algo que también que les pedí de condiciones de que no solamente fueran 3 piezas con 3 operadores, sino que le pusiéramos 2 réplicas para tener un número total de 18 corridas. Pero aquí está la opción especial que les estoy pidiendo para que todos tengan una secuencia aleatoria y que no se repita con la de sus compañeros de otros equipos. Esta opción ya está por default. Entonces lo único que tienen que hacer es darle clic aquí para que se ponga una palomita sobre generar una aleatoriedad en la secuencia de los operadores. Entonces, teniendo esta opción activada, le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Esto va a generar aquí una lista en la cual vamos a ver 3 columnas, que es el orden de las corridas. Tienen que ser 18 como máximo, espero que la puedan ver aquí en la parte de abajo. Y también vamos a ver en otra columna las partes. Fíjense cómo están escritos los nombres que yo puse y los operadores que la van a medir. Esta hoja se debe de interpretar de la siguiente manera. Para la primera medición que voy a anotar yo como observador del experimento, le voy a decir al operador 1, por ejemplo Pepe, que mida la pieza alfa. Entonces aquí en una columna que voy a agregar que se llama medidas, debo de apuntar en su espacio correspondiente la medida que obtuvo esa persona con la resolución que tiene el equipo. Si el equipo tiene 2 dígitos después del punto, o sea, está en centésimas, pues tiene que tener centésimas, ¿no? Aún así, yo tendría que apuntar también aquí los números enteros como centésimas, o sea, 30.00. El chiste es de que para que yo pueda ir a trabajar mañana jueves, solamente tengo que imprimir esta hoja. Voy a darle aquí a la opción de imprimir, está arriba. Pero si yo no quiero picarle esta opción, le puedo dar control P. Y si todavía no quiero picarle eso porque soy rebelde, aquí viene imprimir hoja de trabajo en el archivo print worksheet. Aquí me va a decir cómo quieren que se imprima eso. Le pueden poner un título como práctica 1. Les va a decir, ¿qué quieres que imprima? Bueno, pues quiero que imprimas todas las filas, las columnas con sus etiquetas. Aquí están las columnas, los nombres de las columnas, las etiquetas de la columna, las etiquetas de las filas. Y quiero que también le pongas cuadriculado, grid lines.
Entonces este les va a servir mucho para que ahí sepan dónde tienen que apuntar la medida y no se confundan. Entonces si le dan OK, debe de aparecer una opción de impresión y si no tengo impresora, pues lo puedo guardar como PDF. Le voy a aceptar. Lo guardo en el escritorio. Le voy a poner en este caso matriz. Y cuando yo me vaya al escritorio voy a poder observar aquí en mi PDF que tengo ya la hoja. Con esto ya terminarían el primer paso del experimento, el que necesitan para mañana. Pero quisiera que notaran la diferencia que tenemos entre dos matrices que se han creado. Aquí tengo exactamente las mismas matrices, o sea, el mismo experimento. Tiene 3 operadores, 3 piezas, 2 réplicas. Una fue creada a las 4:37 y otra fue creada a las 4:44. Y fíjense cómo la secuencia de las partes y la secuencia de los operadores no es igual. Entonces, esta es la idea, ¿no? Que cada equipo tenga su propia secuencia para que cuando ustedes terminen de hacer su experimento, yo tenga una evidencia numérica o estadística de lo que hicieron y pueda compararlos a ustedes con respecto a otros grupos. Pero eso ya es cosa mía, ¿no? Pero es importante que tengan esta parte del experimento bien. Bueno, vamos a suponer que yo ya tengo mi experimento. Yo ya apunté en una hoja los datos. Entonces lo que yo tengo que hacer es analizar esa información. Para analizarla, lo que hice ahorita fue cerrar Minitab para abrir una nueva hoja. Y mediante un apartado que dice aquí, abrir worksheet, voy a abrirles un experimento que ya se tiene aquí guardado en el programa, que reporta el espesor de algo, ¿no? En este caso, como es estoy importando información, pues aquí le digo, ¿sabes qué? Si quiero que me lo copies en mi hoja de cálculo, donde se supone que pusiste, están los datos, no importa, ponlos ahí porque está vacío. Entonces le di a aceptar y ya tengo mi experimento realizado. En este caso tenemos en la primera columna las partes, en la segunda el operador que realizó esas mediciones. Aquí no está aleatoria la secuencia. O sea, el operador 1 hizo todas sus mediciones primero, luego el 2 y luego el 3. Y al final, en la columna extra que yo creé para mis medidas, escribí los resultados de cada una de las mediciones. Entonces aquí va la segunda parte de esta explicación. Para poder analizar los resultados tienen que vaciar la matriz después de que terminaron su práctica en el mismo documento de Minitab que hayan creado antes. Es importante que cuando creen la matriz guarden el documento, porque si no, ustedes van a tener que copiar exactamente la matriz que tienen en la hoja en una nueva hoja de Minitab, poniéndole las columnas que tenía la hoja original en el orden original para respetar la experimentación. Por eso es más fácil que guarden el documento después de imprimir la hoja y cuando ya terminé mi experimento, abro el mismo documento y escribo estos resultados, ¿no? Entonces, para poder analizar esto, necesitamos irnos de nuevo al mismo apartado, estadística, herramientas de calidad, estudio de medición, pero como había comentado, este es un estudio cross, porque es un estudio de pruebas no destructivas. Entonces voy a ponerle aquí, y en este menú, aquí no debería de haber pierde. Aquí me está pidiendo en qué columna encuentro yo como programa los números de parte. Entonces aquí me está diciendo que la columna que tiene el número de parte es la C1. Puedo checarlo en mi hoja original que está aquí a la derecha, C1. Entonces le voy a dar doble clic. Donde está operadores me va a pedir de nuevo la columna de operadores. Pues aquí lo tengo como operator. Es la C2. Entonces aquí también podría, si yo quiero, ponerle C2.
Si escribí correctamente la nomenclatura, no habría ningún problema de que me reconozca la de operadores como tal. ¿Y en dónde puedo poner dónde están los datos de mis mediciones? Pues en la columna que le puse respuesta. Las condiciones que les pedí para este estudio es que el método de análisis por lo pronto es el método ANOVA. Y en particular aquí necesito que en opciones, en este nuevo menú, le pongan aquí la especificación de la tolerancia. Ustedes pueden tener tolerancias que se dividen en límite superior, límite inferior. Si yo tengo, por ejemplo, un valor nominal de 10 y me dice que mi tolerancia es más menos 0.5 milímetros, mi límite superior sería 10 más esos 0.5 milímetros. Entonces sería aquí 10.5. Y mi límite, en este caso el superior es upper spec, entonces sería 10.5. Y en el caso del lower spec, a 10 le tengo que restar 0.5, entonces sería 9.5, ¿verdad? Pero si no nos queremos complicar la vida, podemos irnos aquí donde dice upper spec, lower spec, y le podemos poner directamente el 0.5. Aquí, por ejemplo, en este experimento tiene una condición particular. En estos datos me están diciendo que la tolerancia es de 1 y la desviación estándar, aquí en específico era 0.17, 4757. Me parece que ese era el valor. Aquí hay otras opciones que podría cambiar si no, creo que no son necesarias, pero las vamos a dejar, ¿no? Entonces le voy a dar OK y le daría OK para tener la gráfica. Una cosa que quisiera explicar es que para su experimento no necesitan poner la desviación estándar histórica, porque ustedes no saben cuándo se hizo un estudio similar con un resultado de desviación estándar ya propuesto, ¿no? En cuanto a la tolerancia, eso sí lo deben de saber porque es una tarea que les he dejado desde hace como 2 o 3 semanas. Buscar las dimensiones de las piezas que van a medir y dentro de esas dimensiones debe venir la tolerancia. Si la tolerancia les dice que son 3 milímetros, entonces aquí hay que ponerle 3. Espero que eso quede claro para este apartado. Lo único que tienen que cambiar es solamente esta opción y poner las tolerancias, ya sea una tolerancia absoluta o una tolerancia hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Esta es una tolerancia absoluta porque si la tolerancia dice que es más menos 0.5, entonces la distancia entre 9.5 y 10.5 pues es 1, ¿no? Entonces es una tolerancia bidimensional o bidireccional. Ahora, ya lo único que tengo que hacer aquí es darle OK para obtener las 6 gráficas que necesito. Aquí en estas 6 gráficas difieren de las que yo les estuve presentando como un ejemplo en el pizarrón, porque aquí va a venir por la especificación de la dimensión, 4 columnas en vez de 2. Esas 4 columnas representan cada uno una cosa. Por una parte tenemos la contribución, el porcentaje de contribución, que es la azul, el porcentaje del estudio, o la variación del estudio, que es la roja, el porcentaje de variación que depende del proceso y el porcentaje de variación que depende de la tolerancia, ¿no? Entonces aquí hay muchas columnas que debemos de interpretar, pero vamos a ver qué es lo que significa la primera columna, que es la de componentes de variación, ¿no? Como ya les había hablado, componentes de variación, he hablado a algunos grupos. El tercer grupo, el de la UNA, pues todavía no tuvieron esta explicación. Pero en todos los grupos expliqué lo mismo, ¿no? Esta columna de componentes de variación, esta gráfica de componentes de variación es como el resumen de las otras 5. Aquí lo que nos tenemos que fijar es de que los componentes de la variación
principales son el componente total del estudio R&R, de repetibilidad y reproducibilidad, más el componente de parte por parte. O sea, la suma de las variaciones de parte por parte más la del estudio Gauge, R&R, me debe de dar 100. En otro caso, el estudio total R&R nace de la suma de la reproducibilidad y la repetitividad. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que interpretar primero que nada es cuál es el que aporta más variación a nuestro estudio de estos dos conceptos principales y de esos dos conceptos principales, si hay uno que se difiere, que tiene dos conceptos como el de Gauge R&R, ¿cuál es el que está aportando más a la variación? Entonces en este caso es creo que un poquito obvio que la columna que es más alta es la de parte por parte. Eso nos está hablando en general que las partes que estamos midiendo no son homogéneas en cuanto al proceso de producción. En el caso que nosotros tuviéramos, por ejemplo, la columna del gauge R&R más alta que la otra de parte por parte, podríamos verificar si el problema se debe a un concepto de repetitividad o de reproducibilidad. Entonces, como había explicado en mis clases, cuando nosotros estamos hablando de repetibilidad, estamos hablando de la variación que afecta al sistema que es causada por el dispositivo de medición que estamos utilizando. Una razón podría ser que no es el dispositivo adecuado o que el dispositivo está mal calibrado. Pero la reproducibilidad, que es este segundo concepto de columnas, es la variación que está en el sistema de medición que se debe por las diferencias que existen entre mediciones de los operadores, ¿no? Podríamos decir de una manera muy sutil que la reproducibilidad se debe a que el operador no está aprendiendo a utilizar el equipo, no sabe medir principalmente, y la repetitividad se debe a que el instrumento pudiera estar descalibrado, ¿no? Si yo ya leí esto y estoy interpretando aquí que las partes no están bien fabricadas y pues tiene diferencias en dimensiones, lo que podría hacer es analizar las otras 5 columnas, las otras 5 gráficas para interpretar si esto es cierto, ¿no? Vamos a hablar sobre las gráficas R y las gráficas X testada, ¿no? Por operador. Estas dos gráficas que tenemos del lado izquierdo, en la esquina inferior izquierda de todo este six-pack, nos están diciendo cómo cada uno de los operadores obtuvo sus mediciones y nos está hablando en la gráfica de rangos, cómo el operador con respecto al valor esperado obtuvo diferencias pequeñas, ¿no? Lo que se está esperando, por ejemplo, es de que el operador sea consistente en cuanto a sus mediciones y las piezas son iguales, que no tengan una tendencia muy marcada, que probablemente tengan altos y bajos, que eso sería una secuencia aleatoria. Pero si el operador presenta, por ejemplo, una tendencia en su gráfica, en estas líneas que vemos aquí, lo más probable es de que el mismo operador pudiese tener algún conflicto con el instrumento de medición o no sepa muy bien medir, ¿no? En el caso de la gráfica de las medias, pues aquí estamos viendo cuál es el resultado de la medición que tuvo el operador. Y aquí también nos interesa mucho su consistencia aleatoria. Porque si una de estas gráficas de cada uno de los operadores empieza a tener 3, 4 puntos que están siguiendo una tendencia, por ejemplo, 3 puntos que vayan subsecuentemente hacia arriba, lo más probable es de que el operador esté inconscientemente metiendo variaciones en el estudio que pues, nos podrían afectar, ¿no? Entonces
Entonces, si yo quisiera verificar la reproducibilidad de mis datos, me tendría que enfocar mucho en este tipo de gráficas, estas dos, ¿no? La tercera gráfica que tendríamos que ver es la que dice respuesta por parte, que es la que está en la esquina superior derecha. Aquí nosotros lo que estamos comparando son, en este caso, las mediciones que se obtuvieron entre cada una de las 10 partes. Aquí lo interesante sería que como nosotros estamos marcando en este experimento que hay una diferencia significativa entre las partes, por eso tenemos la columna de parte por parte muy alta. Esta gráfica de respuesta por parte debería demostrar que existe con respecto a la media son estos como puntos centrales que parecen volantes aquí en la gráfica. Deberíamos de ver con respecto a cada una de las medias de las piezas una cierta dispersión un poco amplia, ¿no? Estos puntos grises representan las mediciones que obtuvieron todos los operadores para esa pieza. Entonces podemos observar, por ejemplo, que hay piezas que tienen una dispersión muy pequeña. La distancia que existe entre el punto más alto y el punto más bajo es mínima. Pero, por ejemplo, esta pieza que es la 10, que tiene una media relativamente promedio a todas las 10 piezas, presenta una dispersión muy amplia porque tenemos valores muy bajos y muy altos. Otra pieza que podría causarnos un poquito de conflicto sería la 5 o la 4. La 5 en particular es una pieza que está puntuando muy bajo. O sea, si estoy midiendo, por ejemplo, un diámetro de un agujero y me está diciendo que tengo punto 45, hay una diferencia muy significativa con respecto a al promedio, que debería de ser de alrededor de ¿qué? Punto 78. Entonces, en esta gráfica podríamos observar por qué las columnas de parte por parte están puntuando muy alto en su contribución a la variación en el sistema de medición. Aquí lo que podríamos esperar es de que todas las piezas estuvieran con una tendencia hacia arriba y hacia abajo, aleatoria, pero que estuvieran todas las medias de las piezas cercanas a la media total de las 10 piezas. Si yo quisiera sacar la media total de estas 10 piezas, podría considerar que mi media es punto 80, como lo dice la gráfica X barra. Entonces la media de las piezas debería de ser punto 80. Por eso digo que esta pieza 5, que tiene un valor de 45, está muy por debajo del promedio esperado. Entonces sí están habiendo muchas diferencias significativas en la producción de las piezas. Además de que hay ciertas piezas que sus dimensiones, sus superficies probablemente no están bien fabricadas y pues a la hora de que están midiendo las personas, aunque intentan utilizar el mismo procedimiento, puede ser que el vernier agarre una pieza, una zona que otra persona no agarró y esa zona tenga una partícula, una rebaba que haga que la medición se haga un poquito más grande. Y en otros casos, pues agarres bien la pieza y la tengas la medida como es. O sea, la dispersión sería muy pequeña, ¿no? En el caso de respuesta por operador, esta gráfica me va a ayudar mucho a interpretar por qué la reproducibilidad del equipo, este, la reproducibilidad está siendo afectada, ¿no? Acuérdense que la reproducibilidad es el efecto que le pueden dar los operadores a la variación en el estudio RR, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros estamos esperando en esta gráfica, que es una gráfica de boxplot, es verificar la dispersión de los datos, porque aquí, por ejemplo, en una gráfica de boxplot nos indica en la parte de arriba cuál es el dato más alto que obtuvo ese operador. El dato más bajo está en la parte baja de la caja. El circulito que parece volante, como ya comenté, es la media de esos datos. La línea que tenemos ahí es la mediana. Entonces, teóricamente, no es del todo cierto, pero lo que estaríamos esperando nosotros es de que la media
casi pegada o traslapada con la mediana. Pero fíjense cómo el operador 2 sí tiene una dispersión muy amplia de sus mediciones, porque su caja es más grande que todas las demás, pero su media y su mediana se están traslapando, ¿no? Entonces eso sería algo bueno, ¿no? Es una dispersión estadísticamente correcta. Pero fíjense cómo, por ejemplo, el operador 3 presenta un dato fuera de la caja, que es este dato que está aquí etiquetado como el dato 49, que dice que es un dato de punto 45. Ese dato punto 45 voy a revisarlo aquí en el... Es el 49, vamos a ver. Aquí está, punto 45. Está diciendo que es en la pieza 5. Entonces, fíjense cómo si ya nos dimos cuenta en la gráfica anterior que la pieza 5 sí puntúa muy bajo. Y la persona que puntuó más bajo en esta pieza, que es este punto gris que tenemos arriba, es el operador 3. Entonces, estamos viendo que por lo menos el operador 3, pues sí le está metiendo un poquito más de variación a los resultados, ¿no? Porque si está puntuando un poquito muy disperso con respecto a las demás personas, ¿no? Además, fíjense cómo la media de este operador por este punto que está desfasado está tocando casi la parte inferior de la caja, ¿no? Entonces no debería de ser tan correcto. La media debería estar en medio de la caja. Esta herramienta que se llama Boxplot o gráfico de caja les va a servir mucho porque así como lo acabo de describir, pueden obtener muchos datos específicos de la estadística, nomás con ver las dimensiones de la caja, la parte más alta, la parte más baja, ¿no? Ahora, en el grupo expliqué que este tipo de gráfico era un gráfico de intervalos, un gráfico de dispersión, ¿va? Entonces ese tipo de gráfico, déjenme ver si lo puedo sacar. Se podría realizar, a ver si es cierto. Ok, aquí como estamos en este aspecto, si le quitamos la desviación estándar y la tolerancia, fíjense cómo nomás le salen dos columnas porque no tiene para calcular las otras dos. Pero sigue haciendo una aparición en la box plot, ¿no? No me acuerdo cuál es la condición para que solamente aparezca una gráfica de intervalos, entonces creo que igual y en la gráfica X y R pudiera aparecer, ahorita la vamos a ver. Vamos a experimentar un poco. Ok, también sale igual. No me acuerdo cuál es la razón para que salga la de intervalos, pero pues eso lo veremos más adelante en la práctica 2, ¿sí? Entonces voy a eliminar esta gráfica y voy a ver la que estábamos ahorita trabajando. Entonces esta gráfica de respuesta por operador me dice el comportamiento de los operadores a la hora de medir. Lo que nosotros estamos esperando de los operadores es que sean personas precisas. ¿Qué significa que una persona sea precisa según estas cajas? Que el tamaño de su caja sea muy pequeño en cuanto a altura, ¿no? Y podemos ver que, por ejemplo, el operador 2 tiene una dispersión muy amplia. Tiene un intervalo tan amplio que va desde punto 4 y ahí dice que tiene un valor de 1.05 como el valor más alto, ¿no? En el caso de la primera caja, el primer operador también puntúa a punto 45 y hasta 1 como valor más alto. Y en el caso de la caja 3, el valor va de 0.5 a 1.05. Eso es me refiero a la cajita, ¿eh? Otra cosa son los datos que están afuera. Entonces esta les va a decir mucho de los operadores. También otra cosa que les va a decir de los operadores es la última gráfica. La última gráfica es una gráfica que me ayuda a entender el comportamiento de los operadores viendo las líneas de unión entre vamos a decir, los promedios de las mediciones por cada una de las piezas que hicieron los operadores. Entonces, en esta gráfica graficamos este promedio de los datos de las mediciones
contra el número de parte y cada una de las líneas representan uno de los operadores. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los operadores 2 y 3, el rojo y el verde, podemos ver que sus líneas de medición se traslapan casi, tienen el mismo comportamiento. Y eso es algo bueno, porque si yo le estoy dando piezas buenas, piezas malas, o sea, me refiero a piezas que cumplan el estándar de los objetos que estamos midiendo, y también le estoy entregando piezas que no cumplen el estándar, van a haber piezas que por sus diferencias de mediciones, unas van a apuntar más alto y otras más bajo. Y lo que estoy esperando es de que si les estoy dando las mismas piezas a todos para medir, todos tengan el mismo comportamiento. Y por lo tanto, la línea que van a tener aquí, en esta última gráfica, se va a tener que traslapar. Pero en este caso, lo que ustedes están viendo es que el primer operador, el azul, presenta, por lo menos en la pieza 4, un comportamiento que no es igual a todos los demás, ¿no? Entonces esto también me va a hablar de que la variación que tenemos aquí en reproducibilidad es debida también a el comportamiento que tiene mi operador. Entonces, recapitulando, aquí voy a hablar en la última gráfica sobre el comportamiento de medición en general del operador. Cuando yo quiero ver algo muy específico, veo la de respuesta por operador. Si quiero ver las diferencias que existen entre las partes que estoy midiendo, me puedo ir aquí a respuesta por parte. Y si quiero ver los promedios de las mediciones de cada operador por cada una de sus partes, puedo revisar la gráfica de X barra por operador para ver también su comportamiento de medición y ver qué valores obtuvo para cada una de esas piezas, ¿no? Por eso, pues podemos ver que en ciertos casos la pieza 5 es una pieza que está puntuando muy bajo en cuanto a la dimensión que se tiene para los tres operadores. Entonces aquí también podemos ver la precisión del operador en RChart y el promedio de todo esto se puede ver en esta gráfica de componentes de variación. Algo que no expliqué en persona con ustedes en el grupo es que Minitab, cuando empiezan a hacer ustedes un análisis, Minitab les entrega dentro de los análisis en la parte de arriba, en esta parte en blanco que se llama hoja de sesión, los cálculos que realizó para su experimento en este caso, ¿no? Por el momento ustedes no van a poder interpretar esta gráfica que dice tabla nova de dos vías, ¿no? Con la interacción. Pero sí podemos ver, por ejemplo, aquí cuáles son los valores estadísticos, bueno, los porcentuales de la contribución que tienen las variaciones con respecto a todo mi estudio. Acuérdense que el total de la contribución debería de ser 100%. Y les comenté que el parte por parte se va a sumar con el total gauge. Y pueden ver cómo eso sí ocurre. Y 89.33 más 10.67 me da el 100%, ¿no? Para repetibilidad, para repetitividad, solamente tenemos una medición que es el porcentaje. Y para reproducibilidad tenemos ese porcentaje que es su medición total, pero la reproducibilidad tiene que ver con lo que está aportando el operador y la interacción que tiene el operador con cada una de las partes, ¿no? Entonces, la reproducibilidad es la suma del operador, el porcentaje de desviación que aporta el operador y el porcentaje de división que aporta el operador con el comportamiento de sus mediciones, ¿no? 5.37 más 2.19 va a dar 7.56 en este caso, y 7.56 más 3 va a dar 10.67. De ahí salen los valores. Si ustedes quieren ver los valores específicos para cada una de las columnas, los pueden ver aquí en esta tabla. Pero también si ustedes quieren analizar las gráficas, pues aquí las gráficas cuando las minimizamos se guardan. Y con el mouse me puedo posicionar sobre cada una de las gráficas para ver los valores que tienen en ese tipo de concepto que me posiciona. Entonces espero que con este video hayan podido quedar un poquito más claras las dudas. No creo que batallen tanto si están viendo este video. Y de todos modos, como comenté, hagan el experimento y el lunes
me llevan sus resultados para que veamos qué es lo que están concluyendo y los voy guiando para que tengan una muy buena conclusión. Al final de este estudio, los valores de contribución que dan los porcentajes de contribución que tenemos en las columnas son importantes porque eso nos van a aportar si el sistema de medición es apto o no para detectar tanto piezas buenas como piezas malas, ¿no? Entonces, en este caso, todavía no estamos hablando de ello, pero con lo que veamos en este primer experimento, se los voy a preparar para interpretar al 100% esta técnica. Entonces, nos seguimos viendo. Espero que les sirva este video y saludos a todos. Pasen una muy buena tarde.